Agradecemos la sintonía de todos ustedes. De verdad que para nosotros es un placer y un privilegio estar aquí transmitiendo por Tornado TV, una cortesía de tu oficina jurídica de Asa Báez y Asociados, SRL, ubicada en San Juan de la Maguana, La Romana, Distrito Nacional, en todo el territorio de la República. Somos más que una asesoría. Puedes conectarte a las redes sociales, puedes seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, Robert de Asa Batista. Y estamos en todos lados, estamos donde nos invitan, estamos donde nos llaman, porque siempre decimos que una frase que repetimos en cada entrega, en cada programa la repetimos: enseñar es otra forma de aprender. Se aprende enseñando y créanme que lo disfrutamos. Hoy tenemos un tema muy interesante y es un tema que durante unos meses varios estudiantes de Derecho y comerciantes también nos han sugerido que hablemos y abordemos este tema. Y en esta oportunidad te vas a dar cuenta todo lo que vas a aprender con el tema que hemos traído en esta entrega. Y estaremos hablando precisamente acerca de cómo constituir una empresa SRL en la República Dominicana, el proceso de constitución de una compañía en la República Dominicana y específicamente una empresa de responsabilidad limitada y sus siglas SRL. Recordemos que hay un sinnúmero de empresas, hay aproximadamente 9 tipos de empresas en nuestro país. Nosotros vamos a estar trabajándola por sesión y en este programa vamos a estar enfocándonos propiamente en la empresa SRL, Responsabilidad Limitada. Y como siempre hemos dicho, al inicio de cada programa nos gusta decirle cuál es el instrumento legal que vamos a utilizar durante el desarrollo del programa. Porque como siempre hemos dicho, no improvisamos. Nosotros lo que le decimos, se lo decimos fundamentados en la ley, fundamentados en la Constitución, en los tratados, en la doctrina, en la fuente del derecho, para que usted no invente, para que no improvise, sino que usted tenga un fundamento jurídico mediante el cual pueda hacer los alegatos del lugar. Por ejemplo, usted debe de tener a mano en esta entrega, como siempre hemos dicho, la Constitución de la República. Hemos dicho que nuestra Constitución es un modelo para el mundo, no solo para Latinoamérica, sino para todo el mundo, porque es una Constitución que recoge el catálogo de derechos, recoge un sinnúmero de principios y está fundamentada en los principios fundamentales como el derecho, el principio de la dignidad humana y un sinnúmero. Y va a tener a mano también lo que es el Código de Comercio de la República Dominicana. También debe tener a mano lo que es la Ley 479-08, que es la Ley General de Sociedades Comerciales. Aquí la tenemos en digital. La Ley 479-08, que es la Ley General de Sociedades Comerciales. Con esos instrumentos usted se va a estar guiando había olvidado también, tiene que tener a mano la Ley 20-00 sobre propiedad industrial. Esta ley también debe tener a mano. Y son los 4 instrumentos que principalmente estaremos utilizando durante esta entrega, durante esta transmisión. Necesito establecerle previamente, como le dije al inicio, hay un sinnúmero de sociedades en la República Dominicana, diferentes tipos, por ejemplo, y cada tipo de eso tiene una forma de constitución, aunque nos vamos a enfocar propiamente lo que es la SRL, que es el tipo de sociedad de responsabilidad limitada. A modo de introito, debemos decirle que aquí se encuentra lo que es la empresa individual de responsabilidad limitada, lo que le llaman la EIRL. Tenemos la sociedad anónima, que es la SA. Tenemos la sociedad anónima simplificada. Tenemos la sociedad de nombre colectivo, la sociedad en comandita simple. Tenemos la sociedad en comandita por acciones. Tenemos la sociedad extranjera y cada una de ellas tiene una condición de manera específica. Por ponerles un ejemplo, en el caso
En el caso de las sociedades anónimas, hay que recordar que el mínimo de socios aquí que se establecen son 2, el mínimo de socios. Y recordar que el capital autorizado son 30 millones de pesos. Que dicho sea de paso, en la actualidad, la sociedad que mayormente se está utilizando, por lo menos que figura en registro por la facilidad de manejo, las condiciones que establece, es la sociedad de responsabilidad limitada. Por eso vamos a empezar por ahí. Entonces, la sociedad anónima, el capital autorizado son 30 millones de pesos. Entonces, el suscrito sobre el mínimo son un 10% del capital mínimo autorizado. En el caso de la sociedad anónima simplificada, son 3 millones de pesos como capital autorizado mínimo, y el capital autorizado suscrito sobre el mínimo son 300,000 pesos. Entonces, ¿qué ocurre? En la sociedad anónima simplificada, el mínimo de socios son 2. Pero en la sociedad responsabilidad limitada, el mínimo de socios son 2 y el máximo son 50. Significa que en una sociedad de responsabilidad limitada, el mínimo de socios que puede haber son 2 y el máximo son 50. Y el capital suscrito y pagado, el mínimo son 100,000. Que más adelante yo les estaré explicando cuánto paga cada una. Claro está, en este programa nos vamos a enfocar en la sociedad de responsabilidad limitada, la forma de constitución y todo lo demás. Dice nuestra constitución como nuestra norma sustantiva, dice nuestra constitución en el artículo, vamos a ver, en el artículo 50, oigan bien, dice: el Estado reconoce y garantiza la libre empresa. La libre empresa. Todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en la Constitución y en las que establezcan las leyes. Recordemos que establece nuestra Constitución de manera clara y específica que lo que no está prohibido está permitido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que cualquier comercio está permitido en la República Dominicana siempre y cuando no se encuentre prohibido por nuestras leyes. Dice el primer ordinar de ese artículo: no se permitirán monopolios, óigase bien, salvo en provecho del Estado. La creación y organización de esos monopolios se hará por ley. El Estado favorece y vela por la libre competencia leal y adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que plantea nuestra Constitución? Es evitar lo que le llaman esos contratos de grado a grado. Esos contratos que se dan sin licitación, sin los concursos, y someter a una vista pública para que el que mejor oferta haga pueda ganar lo que es esa contratación. Pero también que se prohíben los monopolios. Significa que si aquí hay una empresa que se dedica al ámbito textil, no se le puede prohibir que otros ciudadanos constituyan una empresa que se dedique a esos mismos fines. ¿Por qué? Porque está prohibido el monopolio. También establece que el Estado podrá dictar medidas para regular la economía y promover planes nacionales de competitividad. Señores, yo siempre he dicho que definitivamente la calidad, gran parte de la calidad reposa en el fomento a la competencia. En la medida que hay una competencia, evidentemente, esos que forman parte de esa competencia se vean forzados a aportar y a dar mejor calidad en el servicio, en el producto que brinda. Dice el 13, el Estado puede adoptar concesiones por el tiempo y la forma que determine la ley cuando se trate de explotación de recursos naturales o de la prestación de servicios públicos, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones y contrapartidas adecuadas al interés público y al equilibrio medioambiental. En definitiva, el Estado, a través del artículo 50 de la Constitución de la República, promueve lo que es la libertad de empresa. Usted como ciudadano puede evidentemente constituir la empresa que usted desee constituir.
y siempre y cuando respetando el orden público y las buenas costumbres, y siempre y cuando, dicho sea de paso, esa empresa no esté contraviniendo disposiciones legales de la República Dominicana. Por ejemplo, dice el artículo 18 del Código de Comercio. Vayan tomando anotaciones. Dice: el contrato de compañía se regula por el derecho civil, por las leyes particulares del comercio y por las convenciones de las partes. Entonces dice el artículo 19, muy interesante, que dicho sea de paso, este artículo ha recibido significativas modificaciones. Dice: la ley reconoce 3 especies de compañías de comercio: la compañía en nombre colectivo, la compañía en comandita y la compañía por acciones. Entonces ahí es donde entra. Fíjese que el Código de Comercio solo establece este tipo de compañías, pero entonces llega la ley 479-08, que es la ley de sociedades comerciales, y establece todas las demás compañías que le estuve explicando previamente. ¿Cómo cuáles? La compañía de responsabilidad, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad individual de responsabilidad limitada, entre otras. ¿Qué le quiero decir? Esto es a modo general para que usted tenga una idea del escenario de cómo parte el tema de las compañías en la República Dominicana. Por ejemplo, usted quiere constituir una compañía SRL en la República Dominicana. Lo primero que usted debe hacer es, naturalmente, buscar la asesoría de un abogado que pueda orientarle para que usted pueda llevar un proceso sin incidentes. Claro está, nuestra normativa, los órganos, las instituciones del Estado han establecido todos unos procedimientos para que usted pueda válidamente iniciar los procesos. Sin embargo, no quita que usted busque la asesoría de un letrado del derecho que pudiera evitarle gastos innecesarios y malos ratos, porque a veces hemos tenido personas allá en la oficina que van con diferentes situaciones que ellos decidieron emprender el proceso y finalmente se encuentran con una cuestión que necesita necesariamente que alguien le pueda asesorar para salir de ese momento, de ese mal rato, y puedan perder inclusive la tasa que los mismos tuvieron a bien a pagar. Ahora, ¿cuál es el primer paso para constituir una compañía SRL? Lo primero que debes hacer es registrar el nombre. Sí, ese es el primer paso. El registro del nombre comercial, que dicho sea de paso, ese nombre tendrá una vez la ONAPI, que es la institución, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, es la institución que forma parte del Ministerio de Industria y Comercio, es la institución que se encarga de emitir lo que son los permisos, esas autorizaciones para que usted pueda operar con el nombre, que dicho sea de paso, este nombre una vez se le aprueba tiene una vigencia de 10 años. Una vez usted se le aprueba un nombre, usted tiene un derecho intelectual sobre ese nombre para todo lo establece la ley 220-00 sobre propiedad industrial. Usted tendrá el derecho sobre ese nombre durante 10 años. Claro está, con el derecho de reserva de renovarlo por 10 años más y el tiempo que desee. Entonces, ¿qué ocurre? Ese es el primer paso, pero para usted registrar un nombre debe reunir unos requisitos. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos? Normalmente nos encontramos con personas que nos dicen: yo quiero registrar una empresa que diga ferretería o diríamos, por ejemplo, frutas y no sé qué. Realmente nuestras leyes, la ley 20-00, establece que el nombre de una empresa es un signo distintivo. ¿Qué quiere decir un signo distintivo? Que no puede guardar ninguna relación con el objeto de la misma. Óiganse bien, no puede guardar ninguna relación con el objeto de la misma, porque si guarda una relación, es lo primero, no puede guardar relación con el objeto de operación. Por ejemplo, si usted va a dedicarse,
va a constituir una empresa que tiene que ver con venta de frutas, usted no puede registrar frutas y más. No, porque ese no es un signo distintivo. Y puede correr el riesgo que cuando lo someta al registro, luego de pagar las tasas correspondientes que pide la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, puede que ante el rechazo usted tiene la facultad de ejercer un recurso y hacer una especie de escrito y reformular esa objeción del nombre que le dictaron, porque ellos le emiten, que de hecho aquí le traje un modelo de una objeción, una solicitud de registro de un nombre comercial. Entonces, una vez ellos le objetan ese nombre comercial, usted tiene la facultad de reestructurarlo, puede reestructurarlo, pero si lo somete otra vez y tiene otra situación similar, corre riesgo de que se lo rechacen de manera definitiva y pierda el pago de la tasa que le cobran. De ahí viene que tiene que asesorarse bien al momento de constituir una empresa. Entonces, ¿qué ocurre? Dice el artículo 1 del decreto 260-18, que es que modifica el reglamento de aplicación de la ley de número 599 de la ley 20-00 sobre propiedad industrial. En el artículo 65, oigan bien qué dice. Solicitud de registro. Toda solicitud de registro de nombres comercial, rótulo y emblema deberá observar lo previsto bajo el artículo 76 de la ley número 20-00 sobre propiedad industrial. Óiganse bien, para poder obtener una fecha de presentación o depósito oficial válido ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial. La solicitud en atención a la naturaleza del signo contendrá los elementos siguientes, contendrá al menos los siguientes datos. Una indicación precisa de que se solicite registro de un nombre comercial, rótulo o emblema. Segundo, los datos que permitan identificar al solicitante o a su representante y la dirección exacta para recibir notificaciones físicas o por vía electrónica. Óigase bien, la denominación del nombre comercial cuyo registro se solicita o la reproducción del signo cuando se trate de rótulos o emblemas con o sin color. Porque puede que usted pretenda registrar un nombre, pero puede que pretenda registrar también un emblema. Entonces dice, en este último caso se deberá incluir una reproducción gráfica con dimensiones, y ahí le establece las dimensiones que debe contener esa solicitud. Si se reivindican colores, solo se admitirán archivos de imágenes con una resolución adecuada y en formato JPG o PDF, que son formatos de archivos, que permitan identificar de forma clara el objeto de protección. Entonces, quiero que ponga especial atención al número 4. Dice, una lista detallada de las actividades para las cuales se desea proteger el signo. Es decir, usted debe establecer una lista sobre la finalidad del registro de ese nombre comercial. Dice, con la finalidad de facilitar la identificación y el proceso de registro, se podrán citar las actividades consignadas bajo el clasificador industrial internacional uniforme a todas las actividades económicas. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que se pretende es que cuando usted haga la solicitud ante la ONAPI, que es la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, usted, que dicho sea de paso, esta página, ellos tienen una página en la internet que déjenme buscársela, que se la traje por aquí para que pudieran consultarla. En esa página de la ONAPI, usted le coloca en el buscador de Google, usted coloca ahí ONAPI y ahí le va a aparecer. ¿Qué ocurre? Que en esta página usted podrá hacer una consulta previa antes de someter el nombre, que es lo que nosotros normalmente hacemos. Nosotros, cuando usted se acerca a nosotros
a esos fines, nosotros tratamos de hacer una investigación previa. Claro está, el mismo sistema le establece que el resultado le puede decir, tal vez no aparece en el sistema ese registro, pero que esto no es óbice o motivo para que posteriormente se la rechacen. Porque puede que la ONAPI, en un estudio que le haga de forma o de fondo, puede entender que el nombre que se ha sometido, hay una razón por la cual se vaya a rechazar. Pero, ¿qué le puedo decir? Esta herramienta de consulta que se encuentra en la página de la ONAPI es de mucha utilidad, porque ahí usted puede verificar preliminarmente si alguien ha estado usando o ha usado este nombre, y le va a permitir verificar y decidir si va a continuar con el registro. Pueden hacer su pregunta a través de las redes sociales, que estamos para responderle todas las preguntas. Recordemos que hoy estamos en el proceso de constitución de una SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada. ¿Qué ocurre? Una vez esta institución que es la ONAPI, decide aprobarle ese nombre porque entienda que es un signo distintivo, usted tendrá la facultad de usar ese nombre, ese emblema, lo que usted desee, ese signo distintivo atribuido a usted personalmente. Ese signo distintivo usted tendrá la facilidad, la facultad de usarlo durante 10 años y podrá renovarlo también. Es decir, nadie en el territorio nacional podrá usar ese nombre. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestra oficina se llama DAB y Asociados. DAB y Asociados. Es decir, las siglas de DEASA, Báez y Asociados. Nadie en el país puede usar ese nombre. Y si usted registra un nombre y alguien lo usa, entonces usted puede demandar la nulidad de ese por ante los tribunales, durante los órganos jurisdiccionales, la nulidad, ¿verdad? Y naturalmente puede demandar en responsabilidad, porque el Estado tiene un deber de garantía sobre ese registro que válidamente le ha otorgado, que dicho sea de paso, ellos le emiten un certificado, que le traje un ejemplo, ellos le emiten un certificado parecido a este, un certificado como este, y ese certificado dice, fíjense, dice titular, porque ese nombre comercial se le atribuye a una persona física. Dice titular, fulano de tal, dirección tal, le dan un número de registro, le dan la fecha de concesión, la fecha de vencimiento, que es a 10 años, como les dije, el número de la solicitud, y dice la actividad comercial. Entonces ahí le dice, a modo general, cuál es la actividad comercial, y ese documento también dice, porque eso le equivale a un título, es un título sobre ese nombre comercial que usted posee. Y viene y le dice, el derecho de uso exclusivo de un nombre comercial se adquiere en virtud de su primer uso en el comercio. El registro del nombre comercial tiene carácter declarativo. La protección registral sobre el presente signo no abarca los términos genéricos, descriptivos, calificativos o de uso común incluidos en el mismo en virtud de lo que establece la ley. En virtud de lo que establecen los artículos 115, 116, 146 de la ley 20-00 y del decreto 260. Entonces ahí le emiten su certificado debidamente firmado por la directora del Departamento de Signo Distintivo de la ONAPI, y le emiten también un segundo documento que en donde le establecen el periodo de vigencia del certificado, y dicen, aprovechamos la ocasión para recordarle que para futuras comunicaciones referentes al registro de signo distintivo que ha obtenido la ONAPI, tomará como válido los datos aportados al momento de su solicitud en caso de modificaciones y ya cuestiones propias del asunto. Pero una vez usted obtiene ese registro y usted tiene este certificado, es lo que le va a dar lugar a usted pasar a la segunda etapa de registro. Segunda etapa, óigase bien, no puede saltarse el proceso, porque si salta el proceso,
entonces significa que usted estará incurriendo en irregularidades y no va a dar al traste con su objetivo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, aquí obtuvimos la página de la ONAPI, que es www.onapi.gov.do. En esa página es que usted entra, crea su usuario e inicia, porque primero debe crear un usuario, inicia con el proceso de constitución, con el proceso de registro del nombre, que una vez le entregan ese certificado que acredita que usted registró el nombre, entonces aquí ese número de registro que aparece, que tiene 6 dígitos, entonces ese número usted lo va a usar posteriormente, porque es el que se va a enlazar con todos los demás pasos que continúan. Una vez usted ha concluido esa etapa, entonces inicia el proceso por ante la Cámara de Comercio y Producción que corresponda. Por ejemplo, en la Cámara de Comercio, en cada provincia hay una Cámara de Comercio y Producción. Por ejemplo, aquí en San Juan de la Maguana, donde me encuentro actualmente, hay una Cámara de Comercio que abarca todos los municipios. Entonces, cada provincia tiene una Cámara de Comercio y Producción, que es donde reposan todos los registros de las empresas que se han constituido en esa demarcación. Es donde se deben depositar todo lo que son las asambleas, las actas, todo lo que involucra. Yo, y guardando la diferencia, yo equiparo, diríamos, haciendo un paralelismo, hago una semejanza con relación a la Cámara de Comercio y lo que es las oficialías. Las oficialías son la guardiana de los registros civiles, de las actas del Estado civil. Llámese acta de nacimiento, de defunción, de matrimonio. Es la guardiana de los registros civiles. Y la Cámara de Comercio entonces es la guardiana de todo lo que tiene que ver con las empresas. Recordemos que una compañía legalmente constituida es susceptible, óiganse bien, es susceptible de demanda. Es una persona moral. Usted y yo somos personas físicas. Mi madre, que está aquí, aprovechamos la ocasión para saludarla, que está visitándonos de manera física. Nosotros somos personas físicas, pero una empresa, una vez se ha constituido, entonces pasa a ser una persona moral. ¿Por qué una persona moral? Sencillamente porque una vez se ha constituido, ella puede ser perseguida. Oiga, ella puede ser perseguida como persona moral y ser demandada, y debe cumplir con obligaciones tributarias ante la Dirección General de Impuestos Internos, y debe cumplir con todo porque es una persona. Una empresa es como un hijo, hay que darle seguimiento a cada uno de los pasos. Entonces, ¿qué ocurre? Se inicia el proceso por ante la Cámara de Comercio y Producción de la circunscripción o de la jurisdicción en la cual se encuentra la empresa. Entonces, ante esa Cámara de Comercio, ¿qué hay que hacer? Bueno, recordemos que este tipo de empresas SRL paga el mínimo del capital suscrito y pagado son 100,000 pesos, que naturalmente esto paga una proporción. El mínimo de socios son 2 y el máximo son 50. Entonces, ¿qué ocurre? Esa compañía SRL paga por ante la Cámara de Comercio, paga una tasa dependiendo del capital suscrito y pagado. Entonces paga un impuesto que es el que se le cobra. Ahí en la Cámara de Comercio hay que depositar, óigase bien, debe depositar lo que es los estatutos, que es la carta sustantiva o diríamos constitutiva, es la carta constitutiva de esa sociedad comercial, es la que establece la forma, cómo se va a dirimir a lo interno, cuáles son la cantidad de cuotas sociales que va a tener cada persona, quién va a ser el gerente, cuáles serán los socios, cómo se van a distribuir las acciones. Ese documento, esos estatutos establecen de manera clara, debe establecer el prontuario de cómo se va a regir esa sociedad,
¿Cómo se va a regir esta sociedad? Entonces, ¿qué ocurre? Esos estatutos evidentemente tienen que ser depositados conjuntamente con las tasas o impuestos que se deben pagar, que el Estado cobra por esa constitución, deben ser depositados por ante la Cámara de Comercio y Producción que corresponda. De igual modo hay que llenar el formulario en el cual deben constar de manera clara y específica el objeto de la sociedad comercial, es decir, a qué se va a dedicar. ¿Por qué? Porque una sociedad comercial no puede tener objetos que sean distintos, que no guarden relación entre ellos. Si una sociedad, vamos a suponer, la sociedad que nosotros constituimos, nuestra empresa está constituida como DAB y asociados. Nosotros nos dedicamos a asuntos propios de la abogacía. Por ejemplo, una sociedad que se dedique a asuntos agrarios, agrícolas, ¿verdad? Entonces, debe ser de manera específica. El objeto debe establecerse de manera específica en esos estatutos. ¿A qué se va a dedicar? Ahí deben constar, inclusive en ese formulario se le pide que debe establecer las generales de los socios, cuál es el domicilio social que va a tener esa compañía, debe establecer el domicilio, debe establecer inclusive referencias bancarias, referencias comerciales de los socios. Es un sinnúmero de elementos que debe contener al momento de usted llenar ese formulario. Entonces, ¿qué les quiero decir? Hay algo interesante que yo quiero plantearle aquí, y es con relación a los requisitos. Óigase bien, a los requisitos y a los documentos que debe tener al momento de usted, que debe tomarlo en cuenta al momento de usted hacer el registro ante la Cámara de Comercio. Óigase bien, realizar el pago de los impuestos, porque debe pagar unos impuestos. Las copias de la cédula, pasaporte de cada uno de los accionistas, porque los accionistas pueden que no sean dominicanos. Entonces, el documento público internacional es el pasaporte. Debe también aportar la copia de recibo de pago de impuestos de la constitución de compañía. Como le dije, llenar el formulario que corresponda. Pero una vez usted deposita todos estos documentos, ¿cuál es el paso que continúa? Entonces, continúa el paso que es por ante la Dirección General de Impuestos Internos a los fines de usted obtener el Registro Nacional de Contribuyentes, el famoso RNC. Entonces, ya en esta etapa, ya usted se puede decir que ha concluido, por lo menos durante esa etapa, porque una vez usted concluye la etapa por ante la Dirección General de Impuestos Internos, la DGII, todo no termina ahí, porque entonces hay una fase que debe continuar por ante la dirección, por ante la Tesorería de la Seguridad Social. Porque en la Tesorería de la Seguridad Social, porque si es una empresa que se ha constituido, evidentemente esa empresa debe tener empleados, porque no hay empresa sin empleados. Entonces, durante el transcurso de ese formulario, ahí se les pide normalmente, cuántos empleados va a tener. De hecho, el formulario es más específico y dice cuántas mujeres y cuántos hombres, porque debe establecer la cantidad en ambos escenarios, debe establecer el correo electrónico de ese gerente, debe establecer quién será el gerente de la empresa y un sinnúmero de requisitos que el mismo formulario se lo va indicando. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez concluye esta fase donde usted ya tiene su certificado de la ONAPI, ya usted tiene lo que es sus estatutos y todos los documentos registrados en la Cámara de Comercio, ya usted tiene su RNC, entonces usted ya debe continuar por ante la Tesorería de la Seguridad Social para el registro, claro está, para el registro de los empleados que va a tener esa sociedad de responsabilidad ilimitada. Entonces ya deberá empezar a cotizar. Deberá empezar a cotizar, y esto es muy importante, y aquí queremos poner un ojo. Miren, es tan importante esta parte, porque recordemos que cuando un empleado no está cotizando,
en la seguridad social, además de que una violación a la ley de seguridad social, también es un riesgo para usted mismo, porque inclusive ante una eventual demanda laboral, alguna dimisión o lo que fuere, y aquí entonces conectamos con el derecho, salimos del derecho comercial y entramos al derecho laboral. Ante una demanda en prestaciones laborales por dimisión, una dimisión, usted sabía que si ese empleado no está cotizando en la seguridad social, que el seguro, diríamos, es una mesa de tres patas. El seguro incluye riesgos laborales, pago de seguridad social y seguro médico. Si ese empleado no está cotizando en la seguridad social, significa que usted puede ser, ante una eventual decisión que le condene a usted, el tribunal puede condenarle por esto en daños y perjuicios. De hecho, el artículo 202 del Código de Trabajo recoge como una violación al Código de Trabajo y a la Ley de Seguridad Social. Entonces, ¿qué les quiero decir? Fíjense cómo todo el aparato, de una manera u otra, se va conectando. Entonces, una vez ya usted concluye ese proceso por ante la tesorería de la Seguridad Social, entonces debe acercarse al Ministerio de Trabajo a hacer el depósito de las planillas de esos empleados y hacer los reportes. Pero le decía que una empresa, una especie de un hijo, debe darle seguimiento a las planillas, debe tener todo en orden, y por eso es que es recomendable que usted se asesore. Aquí damos pinceladas generales, pero será imposible en una entrega. Y fíjense que estamos solo hablando de la SRL, que cuando continuemos hablando de las demás ya usted puede saber. Pero siempre decimos que el que sabe no sabía. Todos podemos aprender. Yo sé, pero una vez no sabía. Otro sabe, una vez no sabía. Entonces, el tema es la actitud, la disposición de aprender. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es lo que establece a modo general para el proceso de constitución de una compañía SRL. Hay algo que quiero mencionarles aquí. ¿Cuáles son los requisitos? Y vaya tomando nota. ¿Qué usted debe tener a mano? Que se lo voy a enumerar uno a uno. ¿Qué usted debe tener a mano cuando usted se decide constituir una compañía SRL, que es una sociedad de responsabilidad anónima? Primero, el nombre sugerido de esa compañía. Ya a modo general, a modo de colofón. ¿Qué usted debe tener a mano? El nombre. Ese signo distintivo. Ese signo diferenciador de cualquier otra sociedad. Segundo, el objeto de operación. Es decir, a qué se dedicará la compañía. Y si tendrá varios objetos, todos esos objetos deben tener una relación entre ellos. Continuamos. Documentos de identificación de cada uno de los socios. Como les dije, en la SRL mínimo son 2 socios. Mínimo son 2 socios y máximo son 50 socios. Una pregunta, vamos a suponer que ahí me surge una idea. Y en una ocasión alguien me hizo esa pregunta. Bueno, 2 esposos pueden ser socios en una compañía. Claro que sí. ¿Pueden ser familiares? Claro que sí. Continuamos. Indicar las cuotas sociales o acciones o acciones que tendrá cada accionista. Usted deberá indicar cuáles son las cuotas sociales de cada accionista. Deberá saber deberá saber también cuál va a ser el gerente de ellos. Seguimos. Monto del capital suscrito y pagado. Es decir, recordemos que el capital mínimo suscrito y pagado en una SRL son 100,000 pesos. Seguimos. Los estatutos sugeridos. ¿Cuáles son los estatutos que ustedes como socios quiere que rija esa compañía SRL? Que dicho sea de paso, nuestra oficina, en caso de que usted no tenga unos estatutos sugeridos, también podemos sugerirle algunos. De hecho, el mismo sistema le genera unos estatutos, siempre y cuando usted sepa manejar la tecnología y tener el entendimiento de cada uno de los puntos que le hemos explicado. Un correo electrónico de la empresa. Muchas personas cometen el error que cuando están constituyendo una empresa se
colocan un correo personal. Recordemos, y siempre hacemos este tipo de orientaciones, si usted va a constituir una empresa, en este caso una SRL, usted debe saber que así como usted tiene un domicilio, recordamos que, oiga, usted tiene un domicilio como persona física, su empresa va a tener un domicilio también, porque es una persona moral, pero es una persona. O sea, usted cuando está constituyendo la empresa no tiene que evitar en lo mínimo de vincularse usted como gerente a lo que es la operación de la empresa. Por ejemplo, cuando usted está llenando el formulario de constitución de compañía de la Cámara de Comercio, ahí hay un apartado donde le dice los datos de los socios, y hay un apartado que dice datos de la empresa. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted está llenando esos datos de la empresa, usted tiene que saber que usted tiene que, así como usted tiene un correo electrónico, su empresa debe tener un correo electrónico, porque todas las notificaciones que tenga que ver con la tesorería de la seguridad social, con impuestos internos, todo lo que tenga que ver con esa persona que acaba de nacer, que dicho sea de paso, había olvidado decirle que es sumamente importante que cuando usted esté llenando ese formulario, usted establezca cuál será el inicio de operación de esa persona moral, de esa empresa. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se van a generar obligaciones. Y si usted está constituyendo una empresa hoy para que opere dentro de 3, 4 meses, no le ponga que va a operar en 10 días. No, póngale que va a operar cuando vaya formalmente a operar. Entonces el mismo formulario también le establece esa parte para que usted pueda llenarle. Entonces, ¿qué ocurre? El correo electrónico de la empresa, como les dije, deberá indicar también, como me adelanté, el inicio de las operaciones de la empresa. Indicar quién o quiénes de los socios será el gerente. ¿Quién será el gerente en esa empresa? Deberá indicar el asiento social o domicilio desde donde operará la compañía. Significa que si usted vive en la calle A, número 15, de cualquier sector, cualquier municipio, pero la empresa está en la avenida no sé qué, no ponga entonces como dirección su casa, porque todas las notificaciones que pudieran llegar van a llegar a su casa. Entonces, tiene que establecerle el domicilio a la empresa. Tiene que establecerle su domicilio, a menos, evidentemente, que usted en su casa sea que tenga la empresa. Pero, claro está, entonces si usted en su casa que tiene la empresa, debe tener un espacio dedicado para la empresa, para que mantenga lo que es la división entre una cosa y otra, para que mantenga la división entre lo que es usted como persona física y la empresa como persona moral. Aprovecho la ocasión para aclararle a una persona que me estuvo comentando de que cómo puede una persona, por ejemplo, un socio de una SRL, desea vender sus acciones. Todo esto es derecho corporativo. Un socio desea vender sus acciones. Bueno, sencillo. El que la va a comprar, ya sea otro socio u otra persona que no sea de los socios, entonces se hace el acto de venta de las acciones, y todo lo que tiene que ver con venta de acciones, todo lo que tenga que ver con apertura de cuentas bancarias, todo lo que tenga que ver con el comisario de las cuentas, todo lo que tenga que ver con aspectos que guarden relación con esa empresa, tiene que ser registrado en la Cámara de Comercio como la guardiana de los registros de todas las personas morales de la República Dominicana. Realmente el tema de la SRL es un tema interesantísimo, pero aquí usted tiene una idea general, a petición de varios estudiantes, una idea general del proceso de constitución de una compañía de responsabilidad limitada.
¿Por qué es de responsabilidad limitada? Porque cada socio se responsabiliza hasta el monto del capital suscrito y pagado. Entonces, ¿qué ocurre? Yo siempre les hago saber algo a todos nuestros clientes. Es importante que usted haga un esfuerzo y se regularice como empresa para que pueda operar correctamente, para que pueda operar dentro del marco de la ley, para que no ponga en riesgo su patrimonio personal, para que no ponga en riesgo. Hay un sinnúmero de empresas operando sin estar debidamente constituida. Esto es un riesgo a su patrimonio personal. Esto es un riesgo inclusive con relación a sus empleados, porque usted no va a poder regularizarlo y tenerlo de acuerdo de lo que manda nuestra legislación. Esta es una cortesía de su oficina jurídica de Asa Báez y Asociados. Agradecerle a Tornado TV por esta transmisión, el fenómeno digital de la web. Aunque hemos hecho una idea general del tema, siempre les exhortamos que busque la asesoría jurídica de algún abogado que pudiera orientarle y facilitarle la vida en cada uno de estos trámites y pudiera ayudarle en el proceso de constitución de su empresa SRL. Ya ustedes saben, pueden hacer sus preguntas a través de las redes y manténgase en sintonía con Tornado TV. Hasta la próxima.